Introducción, SEO negra. Ustedes siempre intentan algo. Esa fue la frase, dejada caer casualmente como un envoltorio de chicle en un suelo limpio. Solo que no fue casual y no fue olvidada. La doctora Naomi Brooks estaba de pie en primera clase, con la tarjeta de embarque en la mano, el blazer impecable y la maleta a su lado, cuando la azafata Samantha Barnes lo dijo con un gesto de cabeza y una sonrisa forzada. Lo suficientemente alto para que la oyera la persona de atrás. Lo suficientemente cortante como para cortar el aire. El tipo de frase que no solo insulta a una persona, sino que pone en tela de juicio su derecho a existir en ese espacio. Naomi no replicó. Ni siquiera parpadeó. Simplemente le extendió la tarjeta de embarque de nuevo a una pasajera de primera clase, que había comprado directamente a la doctora Naomi Brooks. Pero Samantha no miraba los billetes. Miraba la piel, juzgando por el silencio, juzgando por estereotipos. Agarró el pase de todos modos, lo sostuvo en alto como si necesitara una segunda opinión del sol, y luego se lo volvió a estampar contra el pecho de Naomi. «No pareces doctora», murmuró, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. «Pareces de clase turista». En ese momento, la cabina cambió. En el momento en que las cabezas se inclinaron, los teléfonos salieron, comenzaron los susurros. Y en el momento en que Naomi Brooks decidió que no solo se sentaría, sino que se pondría de pie completamente sin moverse un centímetro. Porque algunas historias no comienzan con gritos. Comienzan con silencio, presencia y precisión. Lo que se desarrolló durante los siguientes 10 minutos se convertiría en uno de los desastres de relaciones públicas más costosos en la historia de la aviación. Una historia negra, no sobre confrontación, sino sobre un poder tranquilo y calculado que puede poner un sistema patas arriba sin siquiera sudar. No solo estás a punto de ver una historia. Estás a punto de experimentar una lección magistral de dignidad bajo presión. Así que antes de profundizar, tómense un segundo, suscríbanse. Aquí contamos historias de personas negras. Historias reales. De esas que no solo entretienen, sino que educan. Ahora, relájense, respiren hondo, porque los próximos 25 minutos cambiarán para siempre su perspectiva sobre los viajes y el poder. Los susurros ya no eran susurros. Mientras Naomi permanecía de pie frente al asiento 2A, el ruido detrás de ella se convirtió en un murmullo de comentarios, juicios y prejuicios desmedidos. Se extendió como una turbulencia por la cabina, invisible pero imposible de ignorar. Siempre empieza así, murmuró alguien desde la tercera fila. Probablemente compró un boleto básico y simplemente se acercó aquí esperando que nadie se diera cuenta. Un hombre de negocios en uno de los asientos se inclinó hacia su vecino y añadió, «Mira. En cualquier momento va a empezar a quejarse de discriminación». Pero Naomi no dijo nada. En cambio, abrió su teléfono y escribió un par de líneas de texto. 3 mensajes, uno para su asistente ejecutiva, otro para el departamento legal y otro a un número etiquetado solo como personal de la presidenta del consejo. Guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo y tomó asiento con calma. Samantha no se había movido. Estaba demasiado ocupada con la transmisión en vivo. Con una mano en el teléfono y la otra en la cadera, giró ligeramente para encuadrarse en la cámara. «Hola, familia», dijo con una sonrisa. «Bienvenidos de nuevo a SkyT. No se van a creer lo que está pasando hoy». Inclinó la cabeza hacia Naomi, sin mencionarla, dejando que la cámara hiciera el trabajo. Algunos creen que pueden sentarse donde quieran, sin importar lo que diga su boleto. Los espectadores comenzaron a llegar poco a poco. 18.372 en vivo. Mientras tanto, el hombre del asiento 1C tenía su propio teléfono en la mano. Él también estaba grabando, no por justicia, no por pruebas, sino por drama. «Fraude aéreo en tiempo real», escribió como pie de foto antes de subirlo a X. «A ver qué pasa».
Las suposiciones volaban más rápido que el avión. Está perdiendo tiempo. Por Dios. Ni siquiera es un Birkin auténtico. Pero Naomi no dijo nada. Se alisó la chaqueta, cruzó las piernas y esperó. Porque el verdadero poder no entra en pánico. No suplica. Se prepara. Esa es la clave de las historias negras que no encajan en el guión. No empiezan con gritos. Empiezan con moderación, con una fuerza silenciosa, con la confianza de dejar que la sala te subestime. El tiempo suficiente para que caigan en su propio error. Mientras los espectadores aumentaban y los comentarios llegaban, nadie se dio cuenta de lo que Naomi ya sabía. No necesitaba contar su verdad. Solo necesitaba tiempo para que se revelara. La cabina ya no era una cabina. Era una sala de tribunal. Cada pasajero había tomado partido, aunque no hubiera dicho una palabra. El silencio también tiene su volumen. La joven blanca del asiento 3 mantenía la vista fija en su Kindle, pero sus manos temblaban ligeramente con cada pasada. Había visto lo sucedido. Había oído las palabras, pero no dijo nada. Miedo, incomodidad, incertidumbre. Todo parecía igual cuando se reflejaba en el rostro de alguien. En la fila 4, James Reynolds, de unos 50 y tantos años, negro, bombero jubilado, observaba la escena con creciente frustración. Su voz, cuando llegó, fue tranquila pero firme. «Disculpe, señora», le dijo a Samantha. «Pero vi su tarjeta de embarque. Decía primera clase». «Sin duda». Samantha ni siquiera se giró. «Señor, por favor, permanezca sentado», espetó. «Seguridad está en camino. No necesitamos interferencias». Interferencias. Eso es. ¿Cómo se llama la verdad cuando amenaza la mentira? Al otro lado del pasillo, un hombre mayor con acento sureño negó con la cabeza. ¿Por qué siquiera se está discutiendo esto?, dijo en voz alta. Ella no pertenece aquí. Mírenla. Su esposa le dio un codazo, no en desacuerdo, sino con cautela. No porque pensara que se equivocaba, sino porque sabía que las cámaras se estaban grabando. Naomi seguía inmóvil. Sus dedos descansaban ligeramente sobre el reposabrazos. Su postura no había cambiado desde que se sentó. No había tensión en sus hombros, ni un cambio en su respiración, solo presencia. Y la presencia, cuando se usa, da comienzo a la confrontación. Black Story es más poderosa que la protesta. Las transmisiones en vivo aumentaban. 13, 184, 212. Extraños en tiempo real se formaban opiniones, construían narrativas y elegían villanos, todo sin contexto. Porque esa es la cuestión con el sesgo. No necesita hechos, solo una historia familiar. Se hace la víctima. Probablemente encontró ese pase en la basura. Se avecina una demanda. Pero se oían voces tenues que comenzaban a surgir. María Santos, 3B, latina, estudiante de ingeniería aeroespacial, miró a Naomi y luego a Samantha. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Todavía no. Seguía calculando si su voz importaría allí. Mientras tanto, el hombre del asiento 1 se susurró a su cámara. Esto es lo que pasa cuando la gente cree que el dinero les da acceso a todo. Naomi lo oyó todo, pero no reaccionó. Porque en salas como esta, las reacciones son moneda de cambio, y ella ya había decidido que el precio era demasiado alto. Pagaría con algo más poderoso. Pruebas y paciencia. El ruido sordo de unas botas pesadas en la pasarela de embarque anunció la llegada de la seguridad del aeropuerto. No uno, sino 2 agentes subieron a bordo. Anchos hombros, chalecos antibalas, la comunicación por radio zumbando a sus alturas. La tensión en la cabina se agudizó. Algunos pasajeros se inclinaron hacia adelante, otros hacia atrás. Los teléfonos se alzaron, capturando cada segundo. El oficial Daniels tomó la iniciativa. De unos 40 años, bien afeitado, con una energía que exigía obediencia sin rechistar.
Escaneó la cabina y luego se centró en Samantha. ¿Cuál es el problema? Se niega a cambiarse a su asiento asignado en clase turista, respondió Samantha rápidamente, señalando a Naomi. Se lo he pedido varias veces. No está cooperando. Daniel se giró hacia Naomi, examinándola como a una sospechosa, no como a una pasajera. Señora, dijo con voz firme. Necesito que baje del avión para que podamos resolver esto. Naomi no parpadeó, ni se inmutó. Levantó la vista con su habitual calma y dijo, estoy en el asiento que pagué, el 2A, en primera clase. ¿Tiene comprobante de compra? Preguntó Daniel sin decir palabra. Naomi metió la mano en su bolso, sin prisa, sin ponerse a la defensiva, simplemente con decisión. De su billetera sacó una tarjeta negra, Platino MX Centurión, y la colocó cuidadosamente sobre la bandeja. Luego sacó la tarjeta de visita, elegante, negra, con letras plateadas en relieve. Naomi Brooks, Ph.D., fundadora y directora ejecutiva. Orion Dynamics. Daniel arqueó una ceja, pero no la cogió. Cualquiera puede imprimir una tarjeta, murmuró Samantha. Naomi ladeó la cabeza, con la mirada penetrante. Y. Cualquiera puede hacer el ridículo, al parecer. El murmullo en la cabina cambió de nuevo. Algunos pasajeros que habían permanecido en silencio ahora miraban a Naomi con otros ojos. El capitán Chow necesita ser informado, dijo Naomi con franqueza. Y le sugiero que lo haga rápido. Está a punto de cometer un error muy costoso. No era una amenaza. Era una advertencia. De esas que vienen de alguien acostumbrado a negociar acuerdos millonarios. Varios países. Daniels vaciló. Samantha parecía nerviosa. La dinámica de poder había cambiado, pero solo. Naomi parecía darse cuenta por completo. Señora, por favor, baje del avión. Repitió Daniels, pero esta vez con voz más suave. Naomi no se movió. En cambio, cogió su teléfono y pulsó una vez. En algún lugar de una sala de juntas a cientos de kilómetros de distancia, se acababa de enviar una señal, una alerta de contrato, un cambio de estado, una bandera izada. Porque la estrategia no grita, señala. Se prepara. Se mueve silenciosamente, antes de moverse visiblemente. Y Naomi acababa de cambiar el tablero. La puerta de la cabina se abrió con un suave clic, y el capitán Derek Chow apareció en el pasillo. Alto, de pelo plateado y, serenamente, llevaba consigo el peso de 30 años en los cielos. Los pasajeros instintivamente guardaron silencio. Incluso Samantha bajó su teléfono. La transmisión en directo seguía, sonando silenciosamente a su lado. La mirada del capitán Chow recorrió la cabina. Vio a Naomi sentada en el asiento 2A. Su expresión era indescifrable. El oficial Daniels permanecía de pie. Cerca, inseguro. Samantha parecía tensa, y el resto de la cabina, como una sala de audiencias, seguía observando, seguía grabando. ¿Qué ocurre?, preguntó Chow, con voz cortante pero tranquila. Pasajera en el asiento equivocado, respondió rápidamente la capitana Samantha. Se niega a moverse. Chow volvió a mirar a Naomi. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque? Naomi no dudó. Le entregó el papel. Y su identificación con la misma discreta elegancia que la había caracterizado desde el embarque. Él los leyó una vez, y luego otra. Frunció el ceño, no confundido, sino al reconocer la información. El nombre, la dirección, el cargo. Echó un vistazo a la tarjeta de visita en la bandeja. Orion Dynamics. El capitán Chow no era solo un veterano de la aviación. Había volado aviones arrendados a Orión. Había asistido a reuniones sobre esos contratos. Y la mujer del asiento 2A, ella, no era solo una pasajera.
Era la artífice de una flota de la que dependía su aerolínea. Su voz bajó. Ahora era más cauteloso. Señora, esto parece estar en orden. Solo necesito verificar su reserva con nuestro sistema. Por supuesto, dijo Naomi. Tono. Incluso la verificación profesional siempre es prudente. Chow sacó una tableta de su bolso y la conectó al sistema de la aerolínea. Apareció el registro. Doctora Naomi Brooks, asiento 2A. Revelado giro. Historias racistas. Billete de primera clase comprado directamente a través de la línea de reservas preferentes de la aerolínea, pagado en su totalidad por casi $3,000. Exhaló y entonces notó algo más. Una nota en su cuenta indicaba que era de nivel socio, para uso interno corporativo únicamente. Levantó la vista. Señora, todo está en orden. Está usted exactamente donde debe estar. Samantha palideció. Daniels cambió de posición. Naomi no dijo nada, solo un pequeño y cortés asentimiento. Chow miró a su alrededor. Creo que le debemos una disculpa a la doctora Brooks. Las palabras fueron sencillas, pero el silencio posterior fue ensordecedor porque esto no se trataba solo de un asiento. Nunca lo fue. Y ahora, por primera vez, todos en ese avión comenzaron a darse cuenta de que no habían presenciado una simple interrupción. Habían presenciado un ajuste de cuentas. Mientras el capitán Chow confirmaba en voz baja lo obvio, que Naomi Brooks pertenecía exactamente donde estaba, otra tormenta ya había estallado. Redes sociales en la primera fila. El hombre de negocios con la placa de identificación de la cámara aún visible de una conferencia corporativa narraba como un comentarista deportivo. Esta señora intentó colarse en primera clase. Tuvo que venir seguridad. Es increíble. No tenía ni idea de lo que estaba grabando ni a quién se lo estaba transmitiendo. Para cuando el capitán Chow le devolvió la identificación a Naomi, el video ya tenía 97 compartidos, 340 me gusta y seguía subiendo. El texto decía, pasajera intencionada. Se niega a abandonar primera clase. Típico. Pero la historia que creía estar contando se estaba desmoronando rápidamente. En tiempo real, los espectadores empezaron a hacer preguntas. Alguien hizo zoom en la tarjeta de Naomi del video. Un momento, ¿es Orion Dynamics? Es una empresa de tecnología aeronáutica. Otro comentario añadió, si es la directora ejecutiva, esta aerolínea está en aprietos. Y entonces, Dios mío, acabo de buscarla. Es Naomi Brooks. Es propietaria de parte de la flota. Se desató la polémica. TikTok de aviación lo viralizó. Los hilos de Twitter se volvieron virales. Las comunidades de Reddit sobre derecho, tecnología y cultura corporativa empezaron a analizar el video fotograma a fotograma. Alguien publicó una captura de pantalla de Naomi dando una conferencia magistral en una reciente cumbre aeroespacial. Otro enlace llevaba a un artículo titulado, Conozcan a la mujer que cambió silenciosamente el futuro de la aviación comercial. Almohadilla Naomi Brooks, almohadilla Orion Gate. Almohadilla Flight Respect. Todos eran tendencia cuando el oficial Daniels retrocedió. Y se sentó. Samantha aún tenía el teléfono en la mano, pero ahora su pantalla estaba llena de comentarios que no quería ver. Es el jefe de tu jefe. Borra esto mientras aún conservas tu trabajo. Demasiado tarde. Internet lo vio todo. En el asiento 3B, María Santos actualizaba su propio feed. Le temblaban las manos. Veía como el nombre de Naomi se viralizaba en todas las plataformas de aviación que seguía. Como estudiante de ingeniería aeroespacial, había estudiado a Naomi, la respetaba, y ahora la veía en vivo, soportando una escena que nunca debió haber ocurrido. La cabina estaba en silencio, pero fuera del avión, el ruido era ensordecedor. Los medios de comunicación ya estaban recortando el video. Los expertos de la industria enviaban capturas de pantalla por mensaje de texto. Los blogs legales publicaban.
Artículos de opinión. Naomi no necesitaba decir nada. Cualquier cosa. Había dejado que Internet hablara. Por ella. Y una vez que la verdad se hizo viral, no había vuelta atrás. Naomi esperó a que la cabina volviera a quedar en silencio. Ahora toda la atención era suya. No porque la exigiera, sino porque el momento lo requería. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta despacio, deliberadamente, y sacó una segunda tarjeta de visita. Esta era más pequeña, más sencilla, sin relieve plateado, sin acabado brillante. Solo una tipografía limpia y minimalista sobre papel mate grueso. La dejó suavemente sobre la bandeja. Derek Chow la vio primero. Frunció el ceño, luego abrió mucho los ojos. María Santos se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, y luego se tapó la boca con ambas manos. Había visto ese nombre antes. No el de Naomi, sino el que estaba impreso en la tarjeta justo debajo del suyo. Vanguard Capital Partners. Naomi Brooks, cofundadora y directora de operaciones, especialista en el sector del transporte de capital privado. El ambiente cambió de nuevo. Otra capa de identidad, otra capa de poder. No solo la dirigía Orion Dynamics, la empresa que diseñaba y arrendaba sistemas avanzados para aeronaves a las principales aerolíneas. También codirigió Vanguard Capital, una de las firmas que invertían en esas aerolíneas, incluida esta. Samantha abrió un poco la boca, pero no le salieron las palabras. La voz de Naomi, tranquila y serena, rompió el silencio. Sugiero que se notifique a alguien de la sede central. No a una manager, no un supervisor de puerta. Alguien que entiende la profundidad de nuestra relación. El capitán Chow dio un paso al frente, con voz baja. Señora, ¿me está diciendo que tiene una participación accionaria en Atlantic Airlines? Naomi lo miró fijamente, sin pestañear. Indirectamente, sí. Vanguard tiene una participación del 12% en su empresa matriz. Yo ayudé a liderar esa adquisición. Incluso el oficial Daniels retrocedió un paso. Desde algún lugar de la cabina. El hombre en el asiento 1 se susurró por teléfono. Ella es dueña de la compañía. Esto acababa de dar un giro. Completamente. Internet se estaba poniendo al día rápidamente. Alguien en X publicó un artículo de Bloomberg con el nombre de Naomi en una lista de mujeres negras en ascenso en capital privado. Otro tuit decía, esta mujer. Redención y reforma. Historia racista. No solo compró un asiento, compró el maldito avión. Samantha apagó lentamente su transmisión en vivo. Demasiado tarde. El video ya estaba archivado, duplicado, descargado y republicado. Naomi se recostó en su asiento, con las manos entrelazadas y la mirada fija al frente. No había alzado la voz. No había tenido un arrebato. Simplemente había añadido una pieza más al rompecabezas, una razón más para quedarse quieta y dejar que la verdad reconfigurara la situación. Porque cuando el poder tiene dos nombres, no tiene que dar explicaciones. Simplemente coloca la siguiente carta. El cambio en la cabina ya no era sutil. Era innegable. Lo que comenzó como un susurro de duda se había convertido en un derrumbe total de la confianza. Por la tripulación, por las suposiciones que tenían y por los sistemas que creían que los protegerían. El capitán Chow se quedó paralizado un instante de más, con la mirada fija en la segunda carta como si hubiera alterado la gravedad en la habitación. En cierto modo, así era. Samantha dio un paso atrás, ya no aferrada a la confianza, sino a la confusión. No lo sabía, dijo en voz baja, más para sí misma que para nadie. Naomi finalmente volvió a hablar. Su tono seguía siendo profesional, pero lo suficientemente incisivo como para penetrar cualquier defensa. No saber no es excusa. Dijo. No verificar, no seguir el protocolo, no detenerse a cuestionarlas. Suposiciones detrás de sus acciones.
Dejó que el silencio se extendiera tras cada frase. Un silencio que invita a la reflexión. El capitán se aclaró la garganta. Dr. Brooks, lamento profundamente esta serie de eventos. Me pondré en contacto con nuestro ejecutivo regional de inmediato. Naomi asintió brevemente. Eso sería prudente. También enviaré un resumen de este incidente a mis equipos legales y de relaciones con los inversores. Las imágenes hablan por sí solas. En la tercera fila, María Santos estaba transmitiendo en vivo desde su teléfono. Su comentario era breve cuando hablaba Quiet Power. Enfocó la cámara en Naomi, quien mantenía la compostura, y luego en Samantha, cuyo rostro palideció, con la mirada nerviosa alternando entre su teléfono y la puerta. Mientras tanto, la sede corporativa ya estaba en movimiento. De fondo, la radio del capitán crepitaba con la conversación. Control de tierra exigía respuestas. Su ventana de salida se reducía. El sistema interno de notificaciones de la aerolínea había alertado sobre la lista de pasajeros. Los nombres habían sido cotejados, los contratos identificados. Lo que se había tratado como una disputa por los asientos ahora se clasificaba como una queja de nivel 1 con implicaciones legales. Samantha ya no estaba segura de si volaría mañana. El peso de sus decisiones la abrumaba. No por las palabras de Naomi, sino por las consecuencias que se acumulaban con cada segundo que pasaba. Porque así es la certeza. Cuando se basa en prejuicios, no se resquebraja lentamente. Se derrumba de golpe. El capitán Chow se hizo a un lado para tomar la llamada. No necesitaba protocolo. Necesitaba protección. Marcó la línea de emergencia, la reservada para amenazas en vuelo y problemas legales. Esto no era una amenaza para la aeronave. Era una amenaza para la compañía. Mientras tanto, Naomi abrió una aplicación en su teléfono. El panel de control se iluminó. Cronogramas contractuales, acuerdos de arrendamiento, proyecciones de impacto para los inversores. Deslizó la pantalla una vez y luego tocó 2 veces. Eso fue todo lo que hizo falta. En todo el país. En la sede de Atlantic Airlines, 3 ejecutivos recibieron alertas en tiempo real. Asuntos legales, relaciones públicas, relaciones con los inversores. La rendición de cuentas corporativa no llegó con explosiones. Llegó con señales discretas enviadas por personas que entendían de influencia. De vuelta en el avión, el oficial Daniels se había apartado del pasillo. Ya había visto suficiente. Esto ya no era de su jurisdicción. Estaba muy por encima de su nivel de servicio. Samantha permanecía rígida cerca de la cocina, con el teléfono apagado y las manos apretadas con fuerza. Su confianza, antes animada por la suposición, se había disuelto en silencio. Naomi levantó la vista y habló con la misma claridad inquebrantable que la había definido desde el principio. Solicito 3 acciones inmediatas, dijo, lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos la oyeran. Primero, el despido de cualquier empleado que haya participado en la transmisión en directo de este evento sin consentimiento. Segundo, la suspensión de toda la tripulación de vuelo implicada en espera de una investigación formal. Tercero, una disculpa formal por parte de la dirección de la empresa que aborde la naturaleza de este incidente y las suposiciones que lo provocaron. El capitán Chow regresó. Su rostro palideció. Asintió lentamente. El departamento legal ya está revisando las grabaciones. Están preparando un comunicado. Los ejecutivos han sido alertados. Naomi continuó. Su aerolínea opera 14 aeronaves arrendadas a Orion Dynamics. Actualmente estamos negociando 20 más. Sugiero que esas conversaciones se suspendan hasta que este asunto se resuelva de forma transparente. Un murmullo recorrió la cabina. Un año después, historias conmovedoras. Empresario de la 101 se dejó de grabar. María Santos seguía en directo.
traduciendo para su audiencia bilingüe. Su transmisión llegaba a Latinoamérica. Los pasajeros no solo observaban. Estaban presenciando una lección sobre cómo el verdadero poder se mueve con calma, claridad y pruebas. Esto no era una represalia. Era la alineación entre la consecuencia y la causa. Mientras el capitán Chow transmitía las exigencias de Naomi a la sede central, Samantha miró su placa por última vez. El ajuste de cuentas había llegado, y lo hacía con elegancia y serenidad. El silencio no duró. Nunca sucede. Tras un momento de reflexión, la cabina, antes dividida por susurros y miradas furtivas, comenzó a transformarse de nuevo, esta vez hacia la introspección. Todo empezó con un hombre en una parte de la cabina. El mismo que había grabado todo el incidente como si fuera un evento deportivo. Se puso de pie lentamente frente a Naomi. «Quiero disculparme», dijo en voz baja, pero su voz resonó en toda la cabina. «Supuse. Juzgué. No hice preguntas. Solo grabé». Levantó su teléfono como si fuera parte de la confesión. «Mi video ya está circulando y se está compartiendo, pero también publicaré la verdad. Toda la verdad». Naomi no habló. Asintió una vez. Eso bastó. En el asiento 3A, la joven blanca que había permanecido en silencio antes habló, con la voz temblorosa. «Lo vi suceder. Escuché lo que la azafata te dijo. Y no dije nada. Bajé la cabeza porque no quería involucrarme». Hizo una pausa y luego añadió, «Eso fue cobardía. Ahora lo sé». Desde el asiento 4B, James Reynolds, el bombero jubilado, la miró y asintió con respeto. «Reconocerlo es importante», dijo. «Mucha gente nunca lo hace». María Santos apagó el teléfono. Su transmisión había conseguido más de 200 espectadores en menos de 10 minutos. Todos estudiantes de aviación, todas personas como ella, observaban cómo la industria respondía a sus propios puntos ciegos. Miró a Naomi y dijo, «Nos has enseñado más en 20 minutos que algunos de nosotros aprendemos en 4 años». Y entonces, algo inesperado. La anciana del asiento 2D, que antes había susurrado sus propias suposiciones, tomó la mano de su marido en silencio. No habló de inmediato, pero tras una larga pausa, miró a Naomi y dijo, «Yo era parte del problema. Dejé que se repitiera el patrón y asentí como si fuera lo más normal del mundo». Su voz se quebró. «No lo es». Naomi finalmente volvió a hablar, con un tono suave pero firme. «El cambio no empieza cuando alguien la descubren. Todo comienza cuando alguien decide ver lo que ignoró». La cabina exhaló al unísono porque ahora no se trataba solo de Naomi. Se trataba de todos a bordo, de lo que vieron, de lo que permitieron y de lo que harían la próxima vez que el silencio les pidiera permiso. La reflexión había comenzado y, con ella, la posibilidad de algo mejor. Naomi podría haberlo dado por terminado ahí. Tenía todo el derecho. La disculpa ya se había ofrecido. La verdad se había viralizado. Su poder había sido reconocido y temido. El daño estaba hecho. El mensaje había quedado claro. Pero Naomi Brooks no estaba hecha para la venganza. Estaba hecha para la reconstrucción. Abrió su tableta y buscó un archivo titulado Iniciativa de Tarifas Aéreas, un programa que su equipo había estado desarrollando en silencio durante meses. Un programa diseñado para abordar precisamente los problemas que ahora se desarrollaban ante sus ojos. Miró al capitán Chow y luego a la otra punta de la cabina. «No me interesa un acuerdo personal», dijo. «Me interesa un cambio sistémico». El capitán asintió. «Haremos lo que sea necesario». «Es necesario». «Entonces, esto es lo que es necesario», continuó Naomi. «Capacitación obligatoria sobre sesgos inconscientes. Para todos los empleados que atienden al público. Un protocolo formalizado de verificación de pasajeros que prioriza la documentación sobre las suposiciones. Una línea directa de defensa del pasajero las 24 horas,
supervisada por una junta de supervisión neutral. Hizo una pausa, dejando que la lista se asentara en el aire. Y la presentación de informes trimestrales sobre las métricas de diversidad a la FAA, que se harían públicos. Chow parpadeó. Es mucho. Es solo el comienzo, respondió Naomi. Su tono no era agresivo. Era arquitectónico, como alguien que coloca los cimientos ladrillo a ladrillo, política por política. No se trata de castigar a una empleada, añadió, mirando hacia la cocina donde Samantha había desaparecido. Se trata de desmantelar una cultura que le hizo creer que no tendría que rendir cuentas. María Santos comenzó a grabar de nuevo, esta vez con un propósito muy diferente. Ya no estaba documentando un escándalo. Ella estaba documentando la reforma en tiempo real. Los pasajeros merecen más que un simple servicio, dijo Naomi, dirigiéndose ahora a la cabina. Merecen dignidad. Varias cabezas asintieron. Otros, aún sin saber cómo responder, simplemente escucharon, y eso fue suficiente. Ahora mismo, la directora ejecutiva, a quien una vez confundieron con una ladrona de asientos, estaba redefiniendo la manera en que los cielos tratarían a los futuros viajeros. Naomi miró su pantalla. El marco estaba listo. Lo envió por correo electrónico al Departamento Legal de Atlantic Airlines y a los funcionarios de transporte del gobierno de CC3. No era una amenaza, sino un plan. No se trataba de ella, sino de todos. Porque el verdadero liderazgo no se limita a denunciar lo que está mal. Permanece el tiempo suficiente para construir algo mejor. Cuando el avión finalmente se alejó de la puerta de embarque, con los motores zumbando suavemente bajo el piso de la cabina, Naomi Brooks se acomodó en su asiento, no solo como pasajera, sino como símbolo de lo que sucede cuando la dignidad se niega a ceder. No había gritado. No había exigido un trato especial. No utilizó su cargo ni su riqueza como arma. Simplemente se mantuvo tranquila, serena e inquebrantablemente preparada. Eso, más que nada, fue lo que cambió el rumbo de este vuelo y tal vez un poco de la industria que lo rodea. Lo que demostró este momento fue simple. El poder no siempre se anuncia. No siempre lleva una placa ni sostiene un micrófono. A veces, el poder se sienta silenciosamente en el asiento 2A con una tarjeta de presentación y un plan. Naomi no solo defendió su derecho a un asiento. Defendió el derecho de todo viajero subestimado a ser visto, respetado y tratado con humanidad básica, sin importar su apariencia, su origen o cuántas veces le hayan dicho que está en el lugar equivocado. Y esa es la lección que vale la pena llevar mucho más allá de este avión porque el mundo asumirá, te pondrá a prueba, intentará empequeñecerte para que encaje en su propia estrecha comodidad. Pero tu poder no necesita aprobación. Solo necesita estar preparado. El poder preparado es silencioso pero imparable. El poder silencioso no ruega, construye. Y cuando está arraigado en la verdad, se convierte en la forma más elocuente de justicia. Así que, este es tu momento de reflexión. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez has visto cómo alguien era ignorado, silenciado o apartado simplemente por no encajar en un estereotipo? ¿Qué hiciste? Y, más importante aún, ¿qué harás la próxima vez? Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te hizo ver el poder desde una nueva perspectiva, compártela. Deja que se difunda. Deja que llegue a alguien que la necesite. Y si estás aquí para leer más historias que se centran en la verdad, desafían el silencio y dan voz a quienes a menudo son ignorados, suscríbete. Porque aquí no solo contamos historias de personas negras, historias reales. Y al igual que Naomi Brooks, no alzamos la voz para que nos escuchen. Elevamos el listón y dejamos que el mundo nos alcance.